Bueno, la importancia de vacunarse es muy alta, digamos, en general para todas las enfermedades, ¿sí? Las vacunas salvan vidas. Lo vimos en la pandemia de COVID, que es algo que no queremos recordar porque nos generó mucho trastorno y tristeza y es algo que uno quiere dejar atrás, pero vimos el efecto de la vacunación y lo tenemos muy cerquita para recordar. Más allá del COVID, que lo tenemos un poco fresco, es importante recalcar que ahora empieza la temporada de las infecciones respiratorias, que la mayoría son causadas por virus. Hay muchos virus respiratorios que nos van a causar resfríos, nos van a causar gripes, el COVID va a seguir circulando. Y para algunas de ellas tenemos vacunas, ¿sí? Sobre todo la vacuna antigripal, que sabemos que previene los casos de gripe, pero sobre todas las cosas previene las formas graves de gripe, las que requieran internación, y previene descompensaciones también de personas que tienen factores de riesgo, aquellas personas que tienen problemas cardiológicos o problemas respiratorios crónicos. Sabemos que si tienen gripe, además de tener más riesgo de una enfermedad grave por gripe, tienen riesgo de complicarse con neumonía o de descompensar su enfermedad crónica. Por eso es importante recordar que hay que vacunarse. ¿Y por qué nos vacunamos todos los años? Para contra la gripe, quienes tienen indicación, básicamente porque el virus va mutando un cachitito todos los años. Entonces todos los años es un virus que es un cachitito diferente del año anterior. Por eso es importante, aunque nos hayamos vacunado los años previos, reforzar la vacunación con la vacuna de este año, que también la vacuna se va actualizando al virus que nos toca este año. La vacuna de la gripe hay varios tipos, hay unas que se llaman trivalentes y unas que se llaman cuadrivalentes, o sea que depende de la cantidad de variantes de virus que contienen. Las dos son igual de efectivas en el calendario de vacunación, o sea, la vacunación que se está haciendo a nivel estatal y que es gratuita, contamos con las trivalentes, son muy efectivas, contienen además el virus de la gripe A H1N1, que fue la que causó aquella pandemia de 2009, que ya no nos genera problemas porque muchos estamos vacunados, y otros virus, los virus circulantes de este año. Así que es importante vacunarse. ¿En quiénes está indicado? Está indicado en todos los niños y las niñas entre 6 meses y 24 meses, todas las personas mayores de 65 años, y entre los 2 años y los 65 años, aquellas personas que tienen factores de riesgo, como dije antes, personas con enfermedades cardíacas crónicas, con enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal, personas con inmunocompromiso, esto quiere decir personas que viven con el virus del HIV, personas que están en quimioterapia, personas que usan corticoides a altas dosis en forma crónica, embarazadas o personas gestantes. Es importante que reciban una vacuna antigripal en el curso de su embarazo, si justo puede ser en cualquier momento del embarazo o incluso en los primeros 10 días después del parto. Es importante que reciban la vacuna antigripal. ¿Por qué? Porque los niños menores de 6 meses no se pueden vacunar, entonces quienes tengan contacto con niños menores de 6 meses idealmente tendrían que estar vacunados para no transmitir la infección. Y todo el personal de salud, ¿sí? Para el personal de salud es fundamental la vacuna antigripal porque, primero, estamos muy expuestos a contraer el virus y además también trabajamos con personas vulnerables y se lo podemos transmitir a personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Esas son las indicaciones de la vacuna. Para todas esas indicaciones la vacuna está en el calendario, esto quiere decir que es gratuita, que pueden ir a cualquier vacunatorio y aplicársela. Las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo requieren orden médica, las personas mayores de 65 años no requieren orden médica para la vacuna, y el resto de la población que no está en estos grupos que estamos mencionando, se pueden vacunar comprando la vacuna en la farmacia, adquiriéndola en la farmacia. Además, recordarles, como hablábamos al principio, que hay muchos virus respiratorios, el COVID, ese que nos trajo tantos problemas, sigue circulando, el virus va mutando, sigue mutando y va generando nuevas cepas, como pasó en la pandemia, pero ahora no lo vemos como un problema porque no nos genera los picos de casos que nos generaba antes de la vacunación, pero sigue circulando. Entonces, también es importante que estas personas, sobre todo las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, se revacunen. Si hace más de 6 meses que se dieron la última dosis, no importa cuánta cantidad de dosis nos dimos, si nos dimos 5 o 6, si de esa última vacuna que nos dimos pasado más de 6 meses o por lo menos más de un año, darse un refuerzo.
porque además hay una vacuna nueva que se llama bivariante, que contiene la cepa original del virus de la COVID y el virus, el más nuevito, digamos, de las mutaciones detectadas, que es el familiar directo de las que van a circular este invierno. Entonces es importante que, sobre todo las personas que pertenecen a estos grupos de riesgo, refuercen su vacuna contra la COVID también. Y la importancia de saber que uno siempre habla del calendario de vacunación y piensa solamente en los chicos, pero que también hay un calendario de vacunación adulto para que estén cubiertos, ¿no? Exactamente, es una buena pregunta, una buena inquietud, porque tenemos muy incorporado el calendario de vacunación en los niños y las niñas, y generalmente eso se suele cumplir, porque hay también diversos recordatorios y regulaciones que hacen que los cumplamos, pero los adultos nos tenemos que seguir vacunando. También hay un calendario de vacunación del adulto con vacunas que son libres y gratuitas en cualquier vacunatorio y que es recomendable tenerlas al día. ¿Cuáles son? Aparte de estas que son en grupos especiales, que hablábamos recién, la antigripal, a eso se suma la vacuna de la neumonía, que también está recomendada en personas mayores de 65 años y en personas con factores de riesgo. Para todo el resto de la población, ¿cuáles son las vacunas? Sobre todo la que se llama doble adultos, que conocemos como antitetánica, pero es doble, cubre tétanos y difteria. Difteria no tenemos casos porque muchos tenemos cobertura también. Esa se da, el esquema primario son 3 dosis, y después es un refuerzo cada 10 años. Si nosotros mantenemos ese refuerzo cada 10 años y después nos tenemos que operar, tenemos un accidente o lo que sea que requiera, que tenga indicación de vacuna antitetánica, estamos cubiertos si tenemos el calendario al día. Así que es a cada 10 años, si se nos pasaron los 10 años, hay que arrancar de nuevo con el primer esquema de 3 dosis y después darnos los refuerzos. Otra vacuna que no estaba en el calendario hace unos 10 años atrás, pero ahora que ya sí, está bueno informarlo porque hay muchas personas que no lo saben, es la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B es una infección de transmisión sexual que puede dar cáncer de hígado. Y hay una vacuna que es segura, también es gratuita, que al principio se daba solamente a los grupos de riesgo y al personal de salud, pero desde hace unos 10 años ya está libre para toda la población. Cualquiera que se quiera vacunar va al vacunatorio, la pide, se vacuna. Sobre todo esas dos vacunas que son las más relevantes. Quisiera también hacer una aclaración respecto a efectos adversos de las vacunas. Todas estas vacunas que mencionamos son vacunas que no contienen virus vivos, con lo cual no producen la enfermedad, porque a veces hay mucho miedo de darse la vacuna de la gripe, me vacuné de la gripe y me dio gripe. Bueno, hay que tener en cuenta que si uno se vacuna contra la gripe, nos puede dar gripe porque los anticuerpos tardan en formarse, las defensas tardan en ser efectivas 2 a 3 semanas. Entonces puede ser que nos vacunemos y igualmente tengamos gripe porque todavía no tengamos defensas. Puede ser que tengamos algo parecido a una gripe, que no sea por los virus que están contenidos en la vacuna y tengamos gripe igual. Pero la vacuna no nos va a producir gripe porque no contiene un virus viable que pueda generar gripe. Lo mismo que la vacuna del COVID. La vacuna del COVID, muchos nos hemos vacunado todos, así que seguramente hay muchos ejemplos en la audiencia de que han tenido algún efecto adverso. Es bastante frecuente que cualquier vacuna dé un poco de fiebre o dolores musculares, es habitual, pero nos protege de algo que es mucho peor. Entonces, por ahí sí, nos tenemos que pasar un día que nos dio fiebre o que estuvimos en cama porque nos dolía todo, pero pasa eso y después vamos a estar protegidos para formas graves de la enfermedad. La vacuna antitetánica y la vacuna de la hepatitis B también son vacunas que no tienen componentes vivos, con lo cual nos puede dar un poquito de dolor o irritación en el lugar de aplicación y después se pasa y estamos protegidos. Así que quería también hacer esa aclaración. Y bueno, también voy a poner una cosita más, también para recordar a la población que nosotros vivimos acá en 9 de julio en un área que se considera área endémica para fiebre hemorrágica argentina, que también hay vacuna disponible para la fiebre hemorrágica argentina. No recuerdo si el año pasado o el anterior hubo una campaña de vacunación porque hubo casos de fiebre hemorrágica, no acá, sino en San Nicolás, y entonces se recomendó que todas las personas que entraban en la indicación de la vacuna y que vivían en zonas de riesgo o zona endémica, más allá del trabajo, que uno no trabaja en el campo y demás, nos vacunemos. Así que bueno, quienes no hayan recibido la vacuna también averigüen a ver si tienen indicación, averigüen con su médico o en el vacunatorio, si tienen indicación para vacuna de fiebre hemorrágica argentina,
y consulten en el vacunatorio, porque eso generalmente se planifica, porque son frascos multidosis y se dan turnos para abrir un frasco y vacunar a mucha gente, así que bueno, también para no olvidarnos de esta cuestión.